Hola, buenas tardes. Me llamo Mayra Larreandión, soy bioquímica R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Y les voy a mostrar mi Ateneo, el que hice por mi rotación del área de urianálisis en el Laboratorio Central de Salud Pública. Hoy les voy a contar acerca de tiras reactivas de orina y lo subtitulé Conocemos lo que usamos, porque si bien las tiras reactivas es algo que todos los laboratorios cuentan, muchas veces no tenemos en cuenta las interferencias que nos pueden estar generando falsos positivos o falsos negativos y que tal vez algunos ya la conocen y capaz les sirva esto para refrescar y algunos otros no, y entonces les voy a contar. Bueno, lo que voy a ir contándoles a lo largo del Ateneo son primero les voy a presentar la tira reactiva, voy a contarles cómo está formada y después voy a ir contándoles cada una de las determinaciones y los falsos positivos y negativos que tienen. Después les voy a contar acerca de recordarles cómo se conserva la muestra de orina, las ventajas que tenemos al trabajar con el equipo automatizado que tenemos en el laboratorio central y las conclusiones. Bueno, esta es la tira reactiva, como todos conocen. Vamos a poder detectar o determinar varias cosas con ella. Vamos a poder detectar la presencia de leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. Y ya desde un comienzo vemos que la mayoría son, o sea, todas, lo vamos a poder ver la presencia o no con colores. Eso es algo muy importante porque muchas de las interferencias es por el color. Bueno, acá les cuento cómo está hecha la tira reactiva. Está formada por una lámina, por un soporte que es el de plástico, que es donde nosotros agarramos del otro extremo. Luego tiene el papel absorbente, que sirve para juntar el exceso de orina para que no se corra hacia los otros test. Después tenemos el papel reactivo, que es donde va a ocurrir las distintas determinaciones, y por encima de ello la malla de nylon. Esa malla va a proteger la almohadilla reactiva de la contaminación, va a fijar la almohadilla en la lámina del soporte y garantizar un desarrollo uniforme, ya que permite que la penetración de la muestra de orina sea uniforme. Desde acá vemos que esta tira tiene una estructura y desde acá entonces les recomiendo que no se corten las tiras reactivas. Bueno, comenzando con las determinaciones que vamos a detectar con la tira, lo primero que vemos son los leucocitos. Lo que nosotros detectamos en la tira es una esterasa leucocitaria. Esta determinación nos sirve para ver o nos da indicio de que la persona podría estar cursando con una infección. Y los leucocitos que van a estar principalmente, si recordamos, son los neutrófilos. Ahora, lo que vamos a detectar en este test es la esterasa y los que tienen son los granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos. Y hay otras células que pueden aparecer en la orina como las renales, las bacterias, los linfos, que no van a tener esta esterasa y por lo tanto no los vamos a detectar. Entonces, en la zona del test, nosotros vamos a tener un éster, que es el que el que está en la imagen, y la esterasa va a actuar sobre este éster, va a romper y nos va a dar el indoxilo. Este indoxilo es el que va a reaccionar con la sal de diazonio y me va a dar una tinción. Eh, si bien no las reacciones muchos no se van a acordar, pero son importantes para después entender los falsos positivos y negativos que vamos a encontrar. Entonces, ¿cuáles son los falsos positivos que podemos tener en los leucocitos? La presencia de agentes oxidantes fuertes, esto lo podríamos tener en el caso de la lavandina, por ejemplo. Si el paciente, no sé, enjuaga el frasco antes de juntar la orina y nos trae, vamos a estar teniendo este falso positivo. O inclusive se utiliza también para lavar muchas veces en el laboratorio, eso es algo que lo tenemos, entonces hay que tener en cuenta.
También orinas muy pigmentadas, como ya les dije, todas estas determinaciones son con colores, entonces al tener una orina pigmentada hay muchas de las determinaciones que van a estar, nos podamos llegar a confundir. Y dentro de los falsos negativos tenemos las concentraciones elevadas de proteína, glucosa, que lo que produce es un desarrollo más débil del color, el ácido oxálico, el ácido ascórbico. Este ácido ascórbico me va a dar falsos negativos porque va a estar compitiendo por la sal de diazonio, que lo habíamos visto, si recordamos en la reacción, va a estar compitiendo por esta sal de diazonio y por lo tanto me va a dar falsos negativos. También hay un montón de pacientes que ya vienen medicados, entonces hay que tener en cuenta que podemos tener los falsos negativos por genta, céfalo, tetra, que nos va a estar disminuyendo la sensibilidad de la reacción. También el tiempo inexacto. Esto es algo muy importante porque la determinación de los leucocitos es la que más tiempo tarda. Es decir, si nosotros eh, introducimos la tirita en la orina y ya la sacamos, la mayoría de las determinaciones están en segundos y la de los leucos es la que más tarda. Es decir, muchas veces podemos ya estar tirando la tirita y capaz era un positivo, pero es porque no le dejamos el suficiente tiempo. Y bueno, hay que tener cuidado con las orinas de alta densidad porque en los leucos, al estar en contacto con esa alta densidad, se van a crenar y no me van a permitir la salida de la estearasa, que es lo que yo estoy detectando en el test, y eso me podría dar entonces los falsos negativos. Otra de las cosas que detecta la tira son los nitritos. También nos sirve en el caso, por ejemplo, de las infecciones. El nitrito no es un componente que va a estar en la orina normalmente. Lo que sí está en la orina es el nitrato, pero las bacterias van a estar reduciendo ese nitrato a nitrito y entonces nosotros vamos a estar detectando ese nitrito. En la tira nosotros lo podemos detectar por la reacción de Grace, en donde vamos a tener que el nitrito va a reaccionar entonces con esta amina aromática y me va a dar la sal de diazonio, que después va a reaccionar con la tetrahidrobenzoquinolina y me va a dar el colorante rosa que indica el positivo. Una cosa importante en cuanto al nitrito es que tenemos o positivos o negativos. En otras determinaciones podemos tener una cruz, dos cruces, en esto es positivo o negativo, o sea, cualquier tono de rosado ya es un positivo. Entonces, dentro de los falsos positivos pueden ser muestras que no son recientes, porque las bacterias de la propia contaminación pueden ser que se empiecen a multiplicar y entonces voy a tener un positivo, pero es simplemente por la contaminación, es decir, el paciente no tiene. Y orinas muy pigmentadas nuevamente que pueden confundirnos en cuanto al color. En cuanto a los falsos negativos para nitritos, son las bacterias que no contienen fructasa. Nosotros ya dijimos que lo que detectamos es el nitrito, que va a venir del nitrato reducido por la bacteria. La mayoría de las bacterias gram negativas, que son las que con mayor frecuencia van a producir infecciones urinarias, sí las tienen, entonces las vamos a poder detectar. Pero también hay bacterias gram positivas que van a poder producir infecciones urinarias y en este caso nos va a dar un nitrito negativo porque no tienen la reductasa. También podemos obtener un falso negativo por un tiempo de contacto insuficiente entre las bacterias y el nitrato. Esto es simplemente, le tenemos que dejar el suficiente tiempo a la bacteria con el nitrato para que pueda transformar ese nitrato a nitrito. Entonces, por eso es muy importante la primera orina de la mañana que haya estado el suficiente tiempo esa bacteria con el nitrato para reducirlo. O por lo menos que haya estado 4 horas en la vejiga. Falso negativo son las grandes cantidades de bacterias, por ahí en aquellas muestras que tienen mucha carga bacteriana, lo que hacen es, las bacterias hacen una otra reducción más, es decir, pasan nitrato a nitrito y luego ese nitrito lo vuelven a reducir a nitrógeno. Y nosotros con este test no detectamos ese nitrógeno cero. La presencia de antibióticos, porque me va a estar inhibiendo el metabolismo bacteriano, y altas concentraciones de ácido ascórbico. Ya esta es la segunda determinación que vemos que está el ácido ascórbico. Simplemente recordarles que el ascórbico es la vitamina C que muchos pacientes van a estar consumiendo.
El, ok. El ácido ascórbico entonces es la vitamina C, por lo tanto, eh, muchos de los pacientes van a estar consumiendo las vitaminas y podríamos entonces estar en presencia de esto. Inclusive tiene características antioxidantes y conservantes, o sea, en muchas comidas y bebidas van a estar presentes. Entonces hay que tener en cuenta porque ahora vamos a ir viendo y en muchas de las determinaciones va a estar afectando. Otra de las pruebas o los test que detecta la tira es el urobilinógeno. Es importante porque lo vamos a poder observar en las hepatopatías y en trastornos hemolíticos. Eh, ac- Acá nosotros vamos a tener dos métodos por los cuales se puede detectar el urobilinógeno. Una es con el reactivo de Ehrlich, que me va a dar el color rojo, y la otra es el urobilinógeno, que va a reaccionar con una sal de diazonio y me va a dar un colorante azoico rojo. Las tiras que utilizamos nosotros, lo que utiliza es el colorante, o sea, es la reacción de abajo. Y el reactivo de Erlangen se utiliza más que nada cuando se detecta urobilinógeno, pero en tubo. Es decir, nosotros vamos a estar hablando principalmente de esto. Y otra cosa que es importante es que con esta reacción nosotros vamos a poder estar diciendo que es normal el urobilinógeno que tiene o que es positivo, es decir, que tiene más o sea, tiene aumentado. Nunca voy a detectar una deficiencia. Entonces, dentro de los falsos positivos del urobilinógeno van a ser las orinas muy pigmentadas nuevamente, y si llegáramos a buscarlo con el reactivo de Ehrlich, hay algunos compuestos que van a estar generando falso positivo en esa reacción, aunque no es el caso de las tiras porque le dije que ocupábamos el otro método. Y los falsos negativos son las muestras que tienen formol. eh, Principalmente acá tendríamos que tener cuidado en los parasitológicos, que muchas veces podrían el mismo frasquito traernos con la orina, en donde le dieron para la materia fecal y podríamos tener esta interferencia. Después las muestras conservadas de manera incorrecta, porque el urobilinógeno se va a fotoxiar a urobilina y nosotros no vamos a estar detectando la urobilina. Y concentraciones elevadas de nitrito, porque interfieren en la reacción de acoplamiento. Bueno, otra de lo que vamos a detectar son las proteínas. Esto es muy importante. Me va a estar indicando una alteración renal principalmente. Y bueno, la reacción en sí, en la tira, nosotros vamos a tener eh, entonces la proteína y un indicador. La proteína lo que va a hacer es aceptar los protones del indicador, y ese cambio en la concentración de protones es lo que me va a hacer virar el indicador. Lo que nosotros detectamos principalmente con la tira va a ser la albúmina, pero es porque tiene más cantidad de grupos amino y por lo tanto me va a poder aceptar más esos protones. Y por eso es que es mucho más sensible para la albúmina y no para otras proteínas. Es decir, nosotros podríamos estar teniendo un paciente que tiene un mieloma, va a tener un montón de proteínas de Ben Jones que va a estar perdiendo por orina. Sin embargo, la tirita me puede dar negativo y sin embargo sí está perdiendo proteínas. Bueno, los falsos positivos, vamos a tener las orinas alcalinas porque, algo que no les dije, es que en la zona de test va a tener una mezcla tampón que va a ser un buffer que va a permitir este pH 3, que este pH 3 quede constante. Entonces, las orinas que son alcalinas me va a estar anulando ese sistema buffer, ese sistema amortiguador, y me va a estar dando falsos positivos. También las muestras pigmentadas, los compuestos de amonio cuaternario, los antisépticos y la pérdida de capacidad amortiguadora si le dejamos mucho tiempo la tirita en exposición de la muestra. En cuanto a los falsos negativos, son las proteínas distintas a la albúmina, como ya les dije en el caso de los benzoilos positivos, por ejemplo, y la albuminuria. Esto es porque la tira tiene una cierta sensibilidad, por debajo de eso no va a detectar, y es por eso que muchas veces o sea, es necesario hacer el RAC
para detectar esas pérdidas pequeñas de albúmina que con la tira no detectamos. Bueno, en el laboratorio central se hace la prueba de precipitación con ácido sulfosalicílico. Esto nos permite hacer un screening, es decir, a todas las muestras que tenemos que tienen proteinuria o que tienen RAC, se les larga el sulfo y ya tenemos un screening de cómo nos va a dar el RAC y la proteinuria. Esta es una precipitación en frío y algo que llamo, o sea, que es muy distinto a lo que hacemos con la tira, es que la tira dije que detecta albúmina principalmente. Acá nosotros vamos a estar detectando todas las proteínas. Acá vemos en la imagen, cuando es positivo, vamos a ir viendo turbidez y dependiendo si es más o menos turbio, vamos a poder decir que es una cruz, trazas o dos cruces. Y esto es el control, simplemente con agua. Al contrario de lo que vi para tiras reactivas, en este caso las orinas muy alcalinas me van a producir falsos negativos, debido a que simplemente me alcaliniza, me va a estar consumiendo el sulfo, digamos, y me va a generar la reacción. Bueno, otra de las cosas que vamos a detectar con la tira de sangre, acá es importante tener en cuenta que vamos a poder detectar la presencia de eritrocitos enteros, hemoglobina y mioglobina. Lo que se detecta es la pseudoperoxidasa. Les muestro acá la reacción. Va a ser el agua oxigenada que va a reaccionar con un cromógeno. Va a actuar la peroxidasa y me va a dar un cromógeno oxidado. Y es esto el que me da la coloración verde o verde azulado. Generalmente el cromógeno es la tetrametilbenzidina. Y es importante tener en cuenta que la tira nos va a detectar tanto eritrocitos de hemoglobina como mioglobina porque vamos a tener esos positivos en distintas situaciones. Por ejemplo, los eritrocitos los podemos tener en un problema glomerular, que el glomérulo está dejando pasar esos eritrocitos. En cambio, por ejemplo, la hemoglobina lo podríamos tener en una hemólisis intravascular. Y en cambio, la mioglobina, por ejemplo, lo vamos a tener en todo lo que tenga que ver con la rhabdomiólisis, un paciente que tiene convulsiones, por ejemplo, o en el caso de las picaduras de serpientes o algunas arañas, estaríamos en presencia de la mioglobina. Bueno, los falsos positivos en sangre vamos a tener cuando tengamos agentes oxidantes fuertes, por ejemplo, el hipoclorito. Las peroxidasas bacterianas muchas veces nos marca sangre, digamos, pero es porque la muestra tiene bacterias simplemente, y en el caso de las mujeres por contaminación menstrual. Los falsos negativos son las alta densidad porque al tener mucha densidad la orina, los rojos se van a crenar y entonces al estar en contacto con la almohadilla no se van a alisar, no me va a liberar la pseudoperoxidasa. También el formol, el ácido ascórbico que de vuelta aparece, inhibiendo la reacción de oxidación, y las muestras no mezcladas o no homogeneizadas. Acá es importante recordar que la orina se tiene que homogeneizar por inversión, porque si no los eritrocitos tranquilamente me pueden quedar en el sedimento, o sea, en el fondo del tubo y no lo detectaría. Acá quiero recordarles que en la tirita para sangre vemos que tenemos los positivos y acá tenemos un puntillado. Ese puntillado me estaría indicando los eritrocitos sin lisar, o sea, los eritrocitos enteros. Ello es porque cuando los eritrocitos entran en contacto con la almohadilla, se van a alisar y ahí van a ir liberando la hemoglobina y son el puntillado que termino viendo. Bueno, otra de lo que detectamos con la tira es la densidad. En la densidad se va a basar en un cambio en la constante de ionización de un polielectrolito que va a estar en la zona del test. Entonces, acá se van a estar liberando los iones hidrógenos en proporción al número de iones en la solución, es decir, se van a estar intercambiando, por ejemplo, con sodio, y cuanto mayor es la concentración en la orina, se van a liberar más iones hidrógenos. Y ese cambio o ese aumento de los iones hidrógenos es lo que me va a hacer virar el indicador de pH que tiene la tirita. Y es así como voy a terminar teniendo o leyendo la densidad.
Hay que tener muy en cuenta que acá no vamos a estar determinando, por ejemplo, glucosa y urea, simplemente son compuestos no o sea, los compuestos no iónicos de la orina no se van a estar determinando. Si bien uno pensaría, digamos, que porque tiene glucosa o una glucosuria, eh, tiene más densidad la orina, que si bien es cierto, con la tirita reactiva yo eso no lo voy a poder medir. Sí, con otro método, por ejemplo, con un refractómetro, ahí sí voy a estar midiendo la densidad también que me la da la glucosa, la urea y otros componentes no iónicos. Bueno, en cuanto a las concentraciones elevadas de proteínas, me van a producir un aumento leve en la lectura de la densidad. Y algo a tener en cuenta es que las muestras que son alcalinas, es decir, que tienen un pH de 6,5 o más, me van a dar lecturas menores, pero por interferencia con el propio indicador de pH. Recordemos que al final nuestra lectura termina siendo con un indicador de pH que es el bromotimol. Bueno, otra de las determinaciones que se hacen es las cetonas. Es importante en los casos de los diabéticos. Y lo que se hace es se utiliza la reacción del nitroprusiato de sodio. Lo que vamos a detectar es el ácido acetoacético y la acetona. Acá les dejo los porcentajes con los que van a estar los cuerpos cetónicos en la orina. Vemos que el de mayor cantidad es el beta-hidroxibutírico, pero no lo detectamos con la tirita. Detectamos principalmente el ácido acetoacético. Para recordarles, el nitroprusiato es un reactivo que en analítica, eh, cuando estudiamos, reaccionaba con grupos sulfidrilos. Este reactivo con el grupo sulfidrilo va a generar un complejo con los grupos carbonilos del ácido acetoacético y de la acetona, y es por eso que solamente voy a poder detectar estos dos y no el ácido beta-hidroxibutírico. Esto principalmente les cuento porque cuando vemos en los falsos positivos, vemos que las medicaciones que tienen esos grupos sulfidrilos van a estar generando los falsos positivos justamente por la reacción, porque el reactivo que yo estoy usando en verdad es para detectar estos grupos. Y es importante también porque el captopril, que es un medicamento que se utiliza para la hipertensión, hay muchos que lo consumen y sin embargo me puede estar interfiriendo y dando falsos positivos para acetona. Bueno, también los colorantes como laftaleína, las orinas muy pigmentadas y la levodopa. Los falsos negativos en cetona podemos tener cuando tenemos una conservación inadecuada de la muestra porque los cuerpos cetónicos se nos pueden terminar volatilizando o por degradación bacteriana. Bueno, otra de las pruebas que vamos a poder realizar con tira reactiva es el de bilirrubina. Es una reacción diazo en donde el glucurónido de bilirrubina se va a combinar con la sal de diazonio y va a dar un colorante azoico, que es lo que nosotros vamos a detectar por cambio de color en el test. Los falsos positivos que podemos tener para bilirrubina, nuevamente en orinas muy pigmentadas, vemos que hay que tener cuidado con este tipo de muestras porque en muchas de las determinaciones hay interferencia. Y los falsos negativos hay que tener en cuenta cuando la muestra estuvo expuesta a la luz porque hay una fotooxidación a biliverdina y esta no la vamos a poder detectar. Y nuevamente aparece el ácido ascórbico, que disminuye la sensibilidad porque nuevamente lo que va a estar haciendo es compitiendo con esta sal de diazonio. En el laboratorio, en el laboratorio central, se suele hacer la reacción de Harrison para determinar la bilirrubina. Sí, esta por ahí es importante en el caso, hace poco pasó, que vino un paciente y marcaba bilirrubina positiva a la tirita. Se consultó los resultados de química, no tenía pedido de Billy, entonces no sabíamos si ese positivo simplemente era por algún tipo de interferencia o que realmente la muestra sí tenía aumentada la Billy. Eh, entonces, para hacer, lo que hacemos es, en un tubito de vidrio le vamos a colocar 1 mililitro de orina y 0,5 mililitros de cloruro de bario.
Esto se centrifuga 10 minutos a 3.500 revoluciones y me va a quedar el sedimento, el cual le agregamos 1 o 2 gotas del reactivo de Fauchet y un color verde, como vemos en la imagen, nos indica positivo. Esta reacción tiene dos pasos de concentración. La primera es que en la orina nosotros tenemos sulfatos que van a reaccionar con este cloruro de bario y me va a dar el sulfato de bario. Este es un coloide que va a estar absorbiendo en la superficie la bili. Y la segunda concentración es esta centrifugación. Si es una muestra que tiene muchísima bilirrubina, inclusive este segundo paso de concentración se podría obviar tranquilamente, y que igualmente me daría el color verde. Y acá les dejo cómo está formado el reactivo de Fauchet, que es el agente oxidante, tiene tricloroacético y cloruro férrico, y lo que va a lograr este reactivo es oxidar a esa bilirrubina que pasa a biliverdina y es lo que termino detectando en la reacción. Después también las tiritas nos permiten la detección de glucosa. Lo que se utiliza es una reacción enzimática secuencial doble con la glucosa oxidasa. Tenemos la glucosa que va a reaccionar con el aire ambiente y me va a terminar dando el ácido glucónico. Y el peróxido. El peróxido va a reaccionar con un cromógeno y por medio de la peroxidasa termina oxidando ese cromógeno que es el color que nosotros detectamos. Hay que tener en cuenta que esta reacción es específica para la glucosa, es decir, que si yo tuviera otros azúcares en la orina no voy a detectar. En cuanto, en cuanto a la glucosa, entonces los falsos positivos los podemos tener por agentes oxidantes, nuevamente acá aparece el hipoclorito, y falsos negativos cuando tenemos niveles elevados de ascórbico, que inhibe la reacción de oxidación, niveles elevados de cetona, densidad elevada y bajas temperaturas porque me terminen disminuyendo la sensibilidad de esta prueba, y la conservación inadecuada de las muestras, es decir, se va a poder consumir esa glucosa por glucólisis. No, con Marcela hicimos una prueba. Elegimos una muestra que normal, tenía un pH de 5, que es la que le marqué con rosado. No tenía nada, no tenía sangre, no tenía glucosa. Y le probamos colocándole 2 gotitas de lavandina a la muestra y la homogeneizamos. Al pasarla de vuelta a la tirita, vemos que obtenemos un gran cambio en lo que es la glucosa y también un gran cambio en lo que es sangre. Es decir, si se acuerdan, estas determinaciones, uno de los falsos positivos era el hipoclorito y habría que tener en cuenta esto porque muchas veces en el laboratorio se lavan los tubos y demás con lavandina, eh, y vemos que con 2 gotitas de hipoclorito el cambio que hay. Bueno, acá simplemente contarles o recordarles la conservación de las muestras, que la orina se tiene que procesar dentro de las 2 horas porque si no vamos a poder tener todas estas alteraciones como la destrucción de leucos, de eritrocitos, la proliferación bacteriana, la degradación de la glucosa por parte de las bacterias que podrían estar en la orina, el aumento del pH porque las bacterias van a estar degradando la urea a amoníaco, la oxidación de la bilirrubina, del urobilinógeno, es decir, hay muchos cambios que se van a poder producir en una orina eh, que, por ejemplo, la tomaron hoy temprano y la terminaron procesando el otro día. Bueno, como les dije, en el laboratorio nosotros contamos, se cuenta, con un equipo que tiene 2 módulos. Este es el COBA 601, que es donde se van a procesar las tiritas, y este es el 701 que va a hacer el sedimento y nos va a brindar una secuencia de fotos del sedimento. Las ventajas que puedo encontrar al trabajar con este 601 que me va a estar analizando las tiritas, es que
las tiras vienen en un cassette cerrado, sellado, digamos, y eso reduce la manipulación que muchas veces uno saca una tirita, pasa en una orina, vuelve a cerrar e inclusive quiera o no quiera se termina manipulando y cada una de las almohadillas son un test. Las tiras tampoco tienen interferencia por ácido ascórbico. Muchas de las determinaciones, si se acuerdan, estaban afectadas por este ácido ascórbico y como les dije, hay muchísimos pacientes que van a estar tomando vitaminas o complejos vitamínicos, entonces la interferencia por esto es grande. Y además, también, como les dije, es antioxidante y es conservante, o sea, muchos de los zumos, los cereales, muchos alimentos que consumimos lo tienen incluido. Entonces, esto es una de las ventajas importantes que logré resaltar del equipo. Y bueno, y que la malla de nylon, que como les dije hoy temprano, la tirita reactiva también tiene esta malla de nylon que recubre, pero que en estas tiras que vienen están un poco más reforzadas, entonces me asegura un mejor desarrollo de una absorción uniforme. Y bueno, y que me logra un proceso estandarizado, es decir, no, ya no entra la subjetividad del operador en cuanto a verla, al comparar, digamos, el color que me da a mí con la escala cromática que tenemos. Bueno, como conclusión entonces, les mostré que hay muchas interferencias y que me pueden generar tanto falsos positivos como falsos negativos. Muchas de estas interferencias se pueden encontrar en el día a día, ya sea por algunas cosas que usamos nosotros como la lavandina, por ejemplo, o el formol en el caso de un paciente haya traído el mismo frasquito de Legrón para el parasitológico y le haya cargado ahí la muestra de orina, como también nutricionales en el caso, por ejemplo, del ácido ascórbico. Y bueno, después ya están otros tipos de interferencias que ya son más a nivel reacción. Por lo que es muy importante conocerlas porque muchas veces largamos la tirita y cuando vamos al sedimento vemos que hay muchas cosas que no cierran. Por ejemplo, cuando tenemos mucha presencia de bacterias y me marca una, una en la parte de sangre una cruz, posiblemente lo que estaríamos viendo es simplemente la interferencia por las bacterias. Y muchas veces vienen muestras con un montón de bacterias, entonces es importante ver si realmente ese paciente tiene o no tiene esa presencia de sangre, que podría ser también tranquilamente mioglobina o hemoglobina, al fin y al cabo. Habría que investigar también la clínica o por qué está el paciente. Y bueno, y conocer estas interferencias entonces nos ayudan a resolver las inconsistencias que nosotros encontramos en los resultados de la tira reactiva y que muchas veces vamos al microscopio y nos cierran. Bueno, esta es la bibliografía que pude consultar y eso es todo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte. Hola, hola. Hola, profe. Bueno, muy bueno tu Ateneo, Mayra. Mira, me parece importante, a partir de todo lo que expusiste, cambiar nuestra mirada. 20 años atrás, 10, 30 años atrás, procesar estas muestras llevaba mucho, mucho tiempo, mucho trabajo. Después aparecieron las tiras reactivas y cuando hay mucha cantidad de orinas, todo un cuidado, que no se te cambien, que no se te mezclen, que no se sequen, respetar los distintos tiempos de lectura. Realmente muy complejo cuando estamos hablando de 100 orinas, 200 orinas que entran turno mañana, por ejemplo. Así que buenísimo ese autoanalizador. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros ahora? Nos queda dedicarle más tiempo a investigar si la muestra estuvo bien colectada, estar atento para detectar contaminaciones, asegurarse que en el interrogatorio, capacitar al personal que da las instrucciones, que recibe las muestras, que te tomen los datos, si estuvo bien conservada, si, cuál es la medicación del paciente, para aplicar, porque vos querés aplicar todo
lo que podés hoy para detectar falso positivo y negativo y dependés de que esa parte, la etapa preanalítica esté bien hecha. Y en mi experiencia, digamos, hace rato ya no estoy más en la parte asistencial, ese aspecto siempre fue muy poco valorado. Eso nomás, Bueno, profe, muchísimas gracias. está bueno. Lo suben después a los Ateneos de la Residencia. Sí, va a quedar subido en el canal de YouTube de la red. Sí. No sé que alguien que quiera comentar algo más. O Elías, que está ahí, cuál es su experiencia ahí con el tema. Sobre todo ellos que tienen el central un volumen de muestras altísimo, tienen muestras que vienen de centros de salud. Es realmente muy difícil, Bueno, si no hay nada más, ¿no? doy por finalizado mi Ateneo. Muchas gracias, profe, por su aporte Bueno, bueno, y queda grabado entonces en el canal de la residencia. listo. Nos Hasta vemos. luego, profe. Chao.